Grupo Cero Televisión. Muy buenas, Norma. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Qué colores diferentes tenemos, ¿no? Tú ¿Viste? tienes más luz, a ver si prendo un poco más la luz. ¿Ves? Ahí, estás iluminada, ¿eh? Se Estoy ve que iluminada. te has coloreado. Eso. Bueno, he escrito Muy un bien. Ajá, cuento muy nuevo, un bien. cuento más. Se llama El sí del mediodía. Qué bonito. Estamos en el cuento número 300. Ah, El mira sí del tú. mediodía es el cuento número 300. Muy Bueno, el bien. programa, porque hay más. Sabemos que hay más, ¿no? Porque Comienzo a contarte te cómo escuchamos. es. El sí del mediodía es el título. Ujú. Ese es el momento en donde sin querer todos se ponen de acuerdo. Las calles se vacían, todo el llanto, la furia y la ternura se preparan para dormir la siesta. Todos los que siempre están en desacuerdo se comienzan a preguntar por algún nombre lejano que ya no acude a la mesa, a recordar algún balcón o el mar lejano, mientras los envuelve el tenue perfume de la proximidad de los tilos en flor, o se detienen frente a algún extraño para escuchar el sonido de una opinión fraterna, el acuerdo de saludarse al pasar. La ciudad se transforma, pide un poco de calma y hace que la mirada se vuelva para adentro, hacia el interior de las casas, hasta las cocinas, donde se cuentan los minutos que le faltan al pollo para terminar su horneado, donde al entrar se ven envueltos en la nube de vapor de las sopas de verduras y el caldo de arroz, el olor del vigilado pan puesto en la tostadora, los rezos del mediodía evocados por las campanadas de la iglesia, los manteles y todo el esplendor del mediodía. Todas las preguntas quedan como dormidas, tendidas sobre la calle soleada. Todos dicen sí al mismo tiempo. Es el sí del mediodía y el verde se extiende con un rezo de esperanza que se entrelaza con el agradecimiento porque hoy hay para comer. Risas que se entrecruzan entre la ropa tendida, las manos, las manos que se lavan apresuradamente y se secan en las ropas, el olor que embriaga saliendo de las hornallas de los vecinos, entre el guiso de alguna carne blanca acompañada de arroz, sazonada en cebollas doradas y delicadas calabacines. Vuelvo al sí. Y lo veo salir de los ojos, de los cuerpos, de la botella que chorrea una columna de agua, y toda la gente sentada alrededor de la mesa sugiere que nunca atravesaron una puerta equivocada. Todo el malestar entra en el olvido y cunde en ellos la esperanza de tener un final excepcional y verosímil. En ese momento reina el mediodía, todo se iguala, todo corre por el mismo cauce. Un rapto de fe inunda el pensamiento de todos los que ahora apuestan por los nacimientos, por el amor, por las ganas de vivir, por el mundo que vendrá, por las sombras inesperadas que también vendrán deprisa o llegarán de a poco. Pero esas son cosas del viento, de las voces que se escuchan al pasar y que luego desaparecen, de la bruma que acompañará a la noche, pero que no puede empañar este mínimo acuerdo de una vez al día, donde todos somos o estamos siendo un poco parecidos. Pero la casa no dejará su sitio, ni el mundo sus costumbres, ese momento tácito que evoca una hermandad, donde parecería que todo vuelve a comenzar,
que todo seguirá avanzando a pesar de los que van a hundirse entre el temblor de las ramas de los árboles, o tal vez más allá, hasta donde se pierdan de vista, pero quedará esa permanencia donde reina el sí del mediodía. Después, a lo mejor, algunos pierden sus cabezas en la calle desierta, hasta el momento en que volverán todos a sus asientos, donde tendrán ese sueño en común, cansados de caminar, buscando encontrar una estación terminal, después de haber atravesado la ciudad en todas direcciones en las primeras horas de la mañana, cuando aún no hay flores en los árboles y todo es un gran desierto a atravesar que llevará sus pasos hasta las primeras horas de la noche, donde desde algún zaguán salgan al aire algunas notas de un piano crepuscular o una fina llovizna los conduzca otra vez al borde de la mesa donde esta vez los espera el tedio de una palabra vana. Pero la hoja de ruta permanecerá incólume, siempre será así. Será una costumbre o se instalará tal vez una costumbre nueva. Será cualquier camino en todas las direcciones o sin dirección. Arderá el reino de la noche, el no tener y ser, confundirse, engañarse, partir, permanecer al cabo de las sombras, recomponer nuevamente por la mañana cada día la alegría, la convicción, la confianza. Todas las calles parecerán barridas por el viento, arremolinando hojas de un futuro otoño que se avecina, transitando despacio por túneles subterráneos, donde la bondad se cambia de ropa para encontrarse con los hermanos que abolirán el odio y la razón como el centro del sistema, abriendo un cielo nuevo que tiene su pequeña puerta, la del costado, por donde se filtrará esa lejanía donde no hay memoria ni días castigados, y los meterá en otro sueño, en otros corredores, donde el yo desventurado viajará agitando sus manos de despedidas hasta la hora en que regrese ese incesante acuerdo. El sí del mediodía, ese momento donde las decisiones se vuelven honorables y se fabrican los nombres propios a través de las miradas, el día que se hace tuyo y mío en ese encuentro, esperando tranquilos la noche entreabierta, donde se rescatará la llamarada del sueño, esa lámpara sumergida en las alas de un ángel dormido y la crueldad se vaya de paseo recorriendo el espacio, dejando sus marcas de sangre sobre el cuerpo de la tierra. Anillos del tiempo y sombra nos coronarán como a Saturno y nos retendrán en el agujero del yo perdido que arrojará en nuestras caras otros nombres no llamados, otros hombres, otras mujeres, otras voces nacidas en forma inesperada, otra mañana sembrada más allá del silencio y del olvido, en el viento de las calles como al descuido, desviando la violencia y manteniendo en un medio no contaminado el amor eterno, esperando en silencio al costado del camino. Y ahí he terminado. Qué buen cuento, ¿eh? Qué buena historia, ¿eh? Sí, el sí del El sí, mediodía, el ¿no? sí del mediodía, sí. Es así, buena. Eso fue como el trampolín, ¿no? Para volver a partir, volver a partir, volver a partir. Sí, Muy bien, sí, muy pero viste ese bien. silencio del mediodía, ¿no? Todos hacen la misma cosa, se van a comer al mediodía y todos se sientan en una mesa y viene la comida, ¿no? Hay un sí diferente a el no, ¿no? Ujú. Esa diferencia ahí. Y bueno, y se abren caminos nuevos en ese momento. Momento especial, ¿no? Donde se adquiere una propiedad, un agradecimiento también, ¿no? Porque hoy hay para comer. Y una propiedad, ¿no? Mi nombre propio ahí.
nombrada por otros, por los de la mesa, ¿no? Que te nombran, que te llaman, que te piden, que te conversan, ¿no? Interesante la Pero mesa. sí, sí, a mí me gustó. Bueno, pero a mí me gustó también lo de la puertita que se abría del costado, la Ah, historia con el yo, ¿no? Que sí, ahí toda esa otra parte ahí que el yo se pierde, se empequeñece, ¿no? Viene por otra puerta otros nombres, otros hombres, otras mujeres, otras caras, ¿no? El yo que está ahí vigilando y controlando todo lo que no puede ser controlado. Bueno, ese dejarse estar, muy el bien. mediodía, ¿no? Y después la noche viene, la noche, pero la noche ya son palabras vanas, hay tanto cansancio de noche, nada brilla. Es otra cosa, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, lindo, Muy ¿no? bien, sí, 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 súper lindo. El sí del mediodía. Muy bien. ¿Tú has escrito algo? Sí, yo tengo algo que se llama El poema que escribí. ¿El poema? El poema que escribí. El poema que escribí. Fue una noche de lleno sobre el equinoccio, cuando se tambaleó la piel del deseo como una duda que flota sin sentido. Al entrar en la indecisión, se quedó revoloteando sobre las líneas como saltimbanqui. Se llamaba Luis. Tenía un piso grande en el centro de la ciudad, pero alejado del tumulto. Vivía con una gran familia de esas que llaman ampliadas, donde la sangre se extendía con color popular y lo que los unía era un temblor humano decidido, el trampolín, el movimiento que construye recuerdos y futuros. A la vez que soñaban hablando, hacían otras cosas con otras manos, y hubo de todo. El amor que sacaba a montones como racimos crujientes daba a nuestra tinta la valentía de los grandes poetas. Luis, en medio de aquel hervidero, daba cuerpo a los instantes, y su casa se llenó de masas, con formas a risas, a intentos, a brújulas, a burbujas. Sexos y canciones relataban nuestra convivencia. Éramos un poema con erratas combativas, pidiendo ser escrito hasta el final. Muy lindo, Luis, me encantó. Muy bien, claro. Bueno, muy bien, ¿eh? Más suelta la escritura, ¿eh? Sí, Muy bien, sí, se dejó llevar por ella. sí. Muy bien, buena. Vamos yendo, vamos yendo. Mira, entonces, habíamos leído que yo sepa, habíamos leído He jugado tanto la última vez. Ajá. Y ahora nos toca Extraño el resplandor. ¿Tú te acuerdas un poco de ese poema, Extraño el resplandor? Pues, cobarde, cobarde. Y el corazón salía a caminar por las mañanas como si el alba fuese la quieta consecuencia. Días enteros pensando en poseer el tiempo del olvido, el tiempo del recuerdo, el tiempo donde la vida reina. Eternidad sin tiempo, cósmica negación. Semejante inversión para esta apuesta, desastrosa inversión cuando la vida venía inexorable y el día declinaba y al alba era imposible pensar una mañana alterado de luz, un mañana alterado de luz, de vanas ambiciones, de convencimientos siempre errados. Cobarde, cobarde era la voz al declinar del día, donde un nuevo comienzo era una historia que yo no había escrito, sin final, que apareció entre las alboradas del día por salir y las blandas tinieblas de la noche en que soñaba.
sin cesar, la cosa venía a repetirse. Al día venía sucediéndole la noche. Sin cesar, sería como tantas, y ninguna ovación vendría a reclamar el sin final que tantas veces quise, que tantas veces partí como una rama seca entre los primeros albores de la luz, la otra inabarcable. Cobarde, cobarde, y no había luchador con quien hallarme, ni talla parecida en quien medirme. Un día del futuro viviría sin mí, y una rabia marcando lo inconcluso, la levedad, la cosa transitoria, el punto aquel donde me debatía ni siquiera virtual. Solo el grito rompió las coordenadas. Vibró la cuerda una vez más. Di los primeros pasos. Las voces no venían de mí, era el tumulto de aquellos como yo que tampoco entendían, que encadenados movíanse entre sombras. Me colmó el resplandor, la visión me dio aire. Hice una reverencia a lo general y me llené de sueños. Muy buen poema, lindo, ¿eh? Muy bien. Cobarde, cobarde. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, hemos cumplido. hemos cumplido. Seguimos entonces la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia, en la evidencia y la paciencia. Muy bien, Norma. Un Un abrazo a abrazo a todos. todos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo Adiós. día. Chao, chao.